Dicen que uno siempre vuelve donde uno es feliz, así que por eso estoy grabando acá con los árboles de fondo. Verán que estamos en pleno otoño porque ya algunas de las hojas empezaron a caer. Dentro de poco van a haber solamente ramas. Get ready with me para ir juntos a la misa. Feliz solemnidad de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta cuyo origen en realidad se remonta al pueblo judío, justamente como la mayoría de las fiestas que celebramos los cristianos, y específicamente eran 50 días después de la cosecha, donde se ofrecían las primicias de todo lo que se había cosechado a Dios. Un tiempo después, cuando ocurrió la resurrección de Cristo, Pentecostés es el día en que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y es el momento en que la iglesia empieza a misionar porque es el día en que Pedro pronuncia el querigma que ya veníamos escuchando hace bastante tiempo. Nos acompaña hoy en el micrófono una hermosa estampa del Espíritu Santo que alguien me regaló, no recuerdo en qué momento, pero también quería compartirles esta. Esta estampa que tengo del Espíritu Santo la tengo desde que yo tenía, ¿cuánto será? ¿6 años más o menos? Yo creo que 6 años, sí. Tiene sus achacos, la verdad, está bastante rota y de hecho la oración la tuve que imprimir nuevamente porque se había roto, porque no me acuerdo con qué se me había pegado y se había roto toda. Así que esta estampa me acompaña básicamente desde el momento en que soy consciente de mi vida. Pero hay una cosa que creo que elefante en la habitación, porque el Espíritu Santo, ¿por qué lo representamos con una paloma? Si vamos a ser muy técnicos, el Espíritu Santo no tiene cuerpo, así que técnicamente no deberíamos poder representarlo como una figura, pero el Espíritu Santo en uno de los evangelios se presenta como bajando en forma de paloma. Dependiendo de cómo lo lean en cada traducción, bajó en una paloma, bajó como forma de paloma, bueno, depende de la traducción, ¿no? Pero todos dan a entender lo mismo, que es que el Espíritu Santo básicamente se apareció como con forma de paloma. Pero eso fue solamente una ocasión, que fue durante el bautismo de Jesús. Y básicamente el Espíritu Santo baja en forma de paloma porque es un símbolo de paz. De hecho, hoy en el Evangelio Jesús habla justamente sobre la paz. Pero el Espíritu Santo en realidad no tiene una forma específica para ser representado. Dentro del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios es llamado Ruá. Ruá significa soplo. Y básicamente es una palabra de género femenino. Por lo tanto, sí, el Espíritu Santo también representa esa fuerza amorosa que a veces también nos demuestra que Dios, aparte de Padre, puede ser también Madre. También el Espíritu Santo es representado en el Antiguo Testamento como la columna de fuego y la columna de nube, que era la que acompañó al pueblo de Israel en el Éxodo. Y después más adelante el Espíritu Santo es representado con las fuerzas de la naturaleza. El viento, que básicamente el viento es aquello que nos moviliza y nos impulsa hacia adelante. De hecho, siempre en la analogía que se dice que la iglesia es como una barca, se dice que el Espíritu Santo es el viento que empuja las velas de la iglesia. El fuego, porque justamente como vamos a ver en el relato de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo bajó en forma de fuego, porque el fuego purifica. El fuego al encender lo que hace es quitar todas las impurezas, como se hace en el crisol. Creo que esto lo había hecho la semana pasada de interpretar esta analogía, pero el crisol básicamente es el lugar en donde se levanta muchísima temperatura para derretir un metal. Y cuando el metal se derrite, las impurezas se queman o desaparecen o decantan y el resto del metal puro queda separado. Entonces el Espíritu Santo es el fuego porque es aquel que purifica todas las cosas malas que tenemos para de esa manera volvernos una criatura nueva. Y por último el agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua justamente limpia, porque el agua vivifica las cosas. De hecho, en la secuencia del Espíritu Santo que se lee durante la misa, una de las cosas que se dice es riega nuestra aridez y genera que nosotros podamos fructificar como se supone que fructifiquemos. Entonces sí, o sea, es correcto representar al Espíritu Santo como una paloma, pero no es 100% accurate, si se quiere, o sea, no es 100% lo que el Espíritu Santo es, así que no lo interpretemos de esa manera, no interpretemos que el Espíritu Santo es una paloma y listo. Porque hice toda esta... Está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Ay, qué susto, por Dios, pensé que había dicho todo eso el cohete. ¿Por qué hice toda esta tangente de como 5 minutos? Para que podamos empezar ahora sacando eso del medio, porque varias gente me va a decir, bueno, el Espíritu Santo no es una paloma. Sí, ya sé que el Espíritu Santo no es una paloma, así que bueno, ahí está la explicación de por qué lo representamos con una paloma. En la primera lectura, nuevamente de los Hechos de los Apóstoles, repasamos el día de Pentecostés tal y como lo vivieron los apóstoles y como ellos lo relatan. ¿Cuál es el marcador de...? Ah, el azul, ok. No, es que hoy cambié los colores de los marcadores, así que se me está complicando para poder encontrar las cosas. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como un viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban.
se les aparecieron como lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu Santo les movía a expresarse. Esto es una cosa que vi y que me parece súper interesante compartirlo, ¿no? Que es que el Espíritu Santo revirtió el pecado de Babel. ¿A qué me refiero con esto? Recordarán la historia bíblica de la Torre de Babel, cuando los primeros hombres de los primeros siglos de la humanidad intentaron construir una torre tan alta que llegara al cielo. Ya discutimos el otro día, en el momento en que repasábamos el tema de la ascensión, que el cielo no es literalmente el espacio encima de las nubes, pero en ese momento la gente pensaba que sí era el espacio encima de las nubes. Y entonces, en la construcción del templo de Babel, lo que ocurrió es que ellos desafiaron la autoridad de Dios, creyéndose dioses, renovando de nuevo el pecado de Adán y Eva, que era justamente la soberbia. Entonces, ¿Dios qué hizo? Confundió las lenguas en ese momento en Babel para que de esa manera los hombres volvieran a estar separados hasta que la humanidad recobrara la inocencia original. Y lo que ocurre acá en Pentecostés es que justamente el fuego del Espíritu Santo purifica a los apóstoles de manera tal que recuperan la inocencia original y de esa manera se revierte el pecado de Babel en donde todos los hombres estábamos unidos. Por eso es que en algunos himnos, incluso en el Gloria que a veces utilizamos en la misa, en una parte dice, Espíritu Santo, que haces de todos los pueblos uno. ¿Qué significa esto? Quiere decir que antes la humanidad estaba dividida en dos: aquellos que eran paganos y vivían en el pecado y aquellos que estaban unidos a Dios. El Espíritu Santo viene a reconciliar a todos en un solo rebaño, como decía Cristo. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos hablado en el Domingo del Buen Pastor? Fíjense cómo todo va preparando para Pentecostés. En el Domingo del Buen Pastor habíamos dicho esto, que Jesús decía que tenía muchas ovejas dispersas en varios rediles y que él iba a juntarlas a todos en un solo rebaño con un solo pastor. Bueno, esto es lo que vino a hacer el Espíritu Santo, revirtiendo el pecado de Babel y reunificando a la humanidad en una sola humanidad para que le dé gloria a Dios. Y de hecho, esto admira a todos los que estaban ahí, porque recuerden que todavía estaban celebrando las fiestas los judíos, entonces había un montón de judíos de distintas partes del mundo y todos los oían hablando en sus propias lenguas, según lo que dice la Biblia. Al oír el ruido, la multitud se reunió y se quedó estupefacta porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿No son galileos todos los que hablan? Pues como nosotros los oímos cada uno en nuestra lengua materna. Los oímos hablar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. En esta parte de entremedio que recorté, básicamente nombra 25 naciones diferentes en donde se hablaban distintos idiomas y nada, no es necesaria la aclaración, se entendió. Pero a lo que a mí me gusta, que hay una parte de esto que se recorta siempre, que es: todos fuera de sí y desconcertados se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Pero otros, burlándose, decían, están borrachos. Fíjense que siempre, siempre, siempre cuando uno defiende la verdad y cuando uno verdaderamente es hijo de Dios, va a recibir ataques y a los apóstoles los difaman diciendo, no les hagan caso, están borrachos. Pero es como, a ver, ¿cómo están borrachos y siendo galileos pueden hablar otras lenguas estando borrachos? O sea, fíjense que es un argumento que no tiene ningún tipo de lógica, se cae por sí solo el argumento, pero bueno, la calumnia está igual. Y vamos a la carta de los Corintios, donde San Pablo nos hace una invitación a ser un solo cuerpo en Cristo. Por eso les manifiesto que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu. Hay diversidad de dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de funciones, pero el mismo Señor. Diversidad de actividades, pero el mismo Dios que hace todo en todos. A cada cual se le da la manifestación del Espíritu para bien común. Había mucha controversia entre los corintios de por qué a algunas personas se les daba un don, a otras otro, y básicamente lo que hace Pablo acá es decir, bueno, no importa que todos tengan dones diferentes, cada don cumple su rol, y hace un paralelismo con el cuerpo humano. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo, así también Cristo, porque todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido del mismo espíritu. Después sigue haciendo una comparación y hablando de esto, de cómo los miembros nos necesitamos entre sí. Y esto es una realidad que está bueno que siempre tengamos presente, que es que, como había dicho creo que hace unas semanas atrás, esta canción que usamos mucho en la catequesis de los altos son la iglesia, los bajos son la iglesia, los viejos son la iglesia, los jóvenes son la iglesia, bueno, todos somos la iglesia del Señor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, para poder construir verdaderamente algo que nos permita llegar a Dios, tenemos que dejar a un lado todas las diferencias. Como dice el himno Ubicaritas del Jueves Santo, que dice,
déjense las rencillas y únanse todos, porque donde hay amor y caridad, ahí está el Señor. Lo que nosotros necesitamos entonces como cristianos es unificarnos, no centrarnos en aquellas cosas que nos separan, porque son cosas menores a mí me parece, sino que centrarnos en aquello que nos vuelve hermanos, unificarnos todos juntos, no para construir una torre de Babel, no para querer desafiar la autoridad de Dios, sino justamente para estar preparados para cuando Dios regrese y que de esa manera todos podamos estar bajo un mismo pastor en el mismo rebaño. Y ese pastor único y verdadero es Cristo. No es importante qué don nos da el Espíritu Santo, sino qué hacemos con ese don. Porque sí, bueno, yo tengo el don, no sé, por ejemplo, ¿no? Yo tengo el don de la curación. Maravilloso. ¿Qué hiciste con eso? ¿Curaste a alguien? ¿Hiciste algún bien con eso? No, es que yo tengo el don de la profecía. Buenísimo. ¿Para qué lo utilizaste? ¿Le dijiste a una persona lo que iba a pasar? ¿Pudiste prevenir a una persona si tenías el don de la profecía? No, es que yo tengo el don del intelecto. Puedo entender lo que la persona le está pasando. Perfecto. ¿Para qué lo utilizaste? ¿Lo utilizaste para el bien de esa persona? ¿Lo utilizaste para tu beneficio? ¿Para qué lo usaste? Entonces no nos olvidemos de eso. Tener un don no es suficiente. Nosotros lo que tenemos que hacer es que ese don se ponga en uso. Como creo que en algún momento hablé sobre la parábola de los talentos. No lo llegué a hablar. Pero bueno, en la parábola de los talentos, Dios nos pide al final de nuestra vida justa y exactamente lo que nosotros recibimos en proporción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios nos pide que demos un fruto equivalente a lo que Él nos dio. De hecho, por eso fíjense cómo todo se conecta y cómo todo se cierra. ¿Recuerdan lo que les decía al principio de la fiesta de Pentecostés para los judíos? Que era el momento en el que se ofrecían las primicias de lo que se había podido cosechar. Bueno, justamente, Pentecostés no es solamente que Dios nos manda los dones, sino que también viene para pedirnos, bueno, ¿y estos dones que yo te di el año pasado? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué fruto obtuviste? ¿Obtuviste algún fruto o no obtuviste ningún fruto? Pentecostés nos pone frente a una realidad, que es que nosotros, como cristianos, tenemos la obligación de poner esos frutos a beneficio de la iglesia. Y si no los ponemos a beneficio de la iglesia, entonces esos dones se pierden. Son monedas que están enterradas en lo profundo y que no sirven para nada. Si yo no pongo mis dones a uso, lo que estoy haciendo básicamente es estafar a Dios. Porque yo le pido dones, yo le pido todo y después no doy fruto. O sea, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirvió pedirle a Dios que me dé tal o cual cosa si después lo desperdicio? Entonces no nos olvidemos de eso también, que la fiesta de Pentecostés es la fiesta de entregar los frutos. No solamente recibir los dones, sino entregar los frutos. Porque para eso también es que el Espíritu Santo viene, para decirnos, bueno, yo te doy este nuevo don, pero vos, ¿qué me entregás? ¿Qué hiciste con el don que yo te di el año pasado? Por último, el Evangelio de San Juan nos recuerda el momento en que Jesús le entregó el Espíritu Santo a los apóstoles. En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. Y les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, y él le repitió, la paz esté con ustedes. ¿Recuerdan esto que yo les decía, que el Espíritu Santo es representado justamente como una paloma porque la paloma es símbolo de la paz? La paloma es símbolo de la paz porque en el momento en que finalizó el diluvio que había ocurrido cuando Noé subió a todos los animales al arca, lo que Noé recibe como señal de que el diluvio ya había terminado después de los 40 días es una paloma que viene volando llevando en su pico un ramo de olivo. Y ese ramo de olivo representaba que Dios finalmente había finalizado con la purificación del mundo. Las aguas del diluvio son un símbolo de purificación. Todos aquellos que quisieron ser purificados y que obedecieron a Dios se salvaron y subieron al arca, y aquellos que no fueron destruidos. Es durísimo decirlo de esta manera, pero el arca tenía lugar para un montón de gente. De hecho, Dios hizo un arca amplísima para que todo el mundo pudiera subir. Pero ¿qué pasó? Nadie creyó. Nadie tuvo fe. Todos creyeron, justamente como pasó con los apóstoles, este está borracho, ¿cómo va a querer subir animales? ¿Cómo va a querer subir tanta gente a un arca? ¿Para qué? ¿Cómo va a llover tanto? Es imposible. Y después pasó. Entonces fíjense cómo aquellos que son llamados locos es porque en realidad están viendo las cosas más claras. ¿Por qué? Porque Dios no se rige por ideas humanas. Y lo mismo ocurre con la paz. La paz que Dios plantea no es una paz de, amor y paz, hipismo. No. La paz que Dios plantea es una paz que antes de eso tiene que purificar nuestra alma. Antes de que los apóstoles recibieran el Espíritu Santo, tuvieron que sufrir junto con Cristo la pasión.
tuvieron que sufrir la falta de su maestro, tuvieron que sufrir el no verlo más a Cristo. Hubo un sacrificio por detrás y ese sacrificio permitió que fueran purificados para que de esa manera el Espíritu Santo pudiera residir dentro de ellos. Porque yo pregunto, ¿no? O sea, si uno va a guardar algo valioso, ¿lo va a guardar entre medio de la basura? No, lo tiene que guardar en algo que esté limpio. Y por eso es que una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé paz, que purifique nuestros corazones, para que de esa manera, cuando lo recibamos a Él en presencia real, verdaderamente encuentre un espacio, porque si no, si yo tengo mi corazón ocupado con un montón de cosas que no son productivas, el Espíritu Santo no puede sembrarse dentro de mí y no puede fructificar. Por eso es que Cristo, antes de que los apóstoles reciban el Espíritu Santo, les da la paz para que ellos puedan dar fruto. Como el Padre me envió a mí, así os envío a vosotros. Después sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. El Espíritu Santo nos hace elementos de misericordia. Nos permite convertirnos en herramientas para evangelizar a través del amor. Recordemos que el Espíritu Santo es el espíritu del amor, ese amor tan grande que decidió quedarse para siempre entre nosotros. Ese amor que es el fuego que nos purifica, es el viento que nos impulsa y es el agua que nos aclara. Por eso es tan importante que hoy le pidamos al Espíritu Santo que haga fructificar esos dones y que le entreguemos las primicias de nuestro trabajo. Mostrémosle al Espíritu Santo lo que hicimos con esos dones que Él nos dio. Ofrezcámoselo desde lo profundo del corazón. Recémosle a Él y digámosle, ven Espíritu Santo, pero no solo para darme dones, sino también para recibir esto, que es mi regalo hacia vos. Porque el Espíritu Santo viene y nos regala cosas, pero nosotros tenemos que también regalarle cosas a Él. Devolvámosle a Él con amor y con fe inquebrantable todo aquello que Él nos dio, porque verdaderamente el Espíritu Santo nos ama tanto que se une a nosotros, se une a nuestro corazón de por vida. Y lo único que tenemos que hacer es pedirle que venga. Entonces, hoy pidámosle verdaderamente al Espíritu, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Y también ven Espíritu Santo a recibir esto que yo te entrego, que es mi vida. Me despido y nos veremos en el próximo Get Ready With Me para ir juntos a la misa.